con los estudiantes de los cursos 10.1 y 10.2, a donde entro yo, y el curso 10.03, donde ingresa la profesora Claudia Alejo Durán, hemos trabajado el mismo tema, el informalismo. Haciendo un recorderis o digámoslo, una nota aclaratoria, recordemos, estudiantes, que el anaformismo hace parte de todo lo que llamamos arte conceptual, que fue con lo que arrancamos nuestro Mentefacto al iniciar este trimestre, pero que también este mismo arte conceptual podíamos encontrarnos con muchas veces el arte abstracto, es decir, cosas que para algunos u otras personas no tuvieran sentido, pero para el artista que lo elaboró, para la persona que lo preparó, bien sea el boceto o la obra escultórica, tiene mucho sentido. Quiero hacer hincapié en lo siguiente, estudiantes. Independientemente de que el anaformismo no busque como tal una forma clásica, a lo que yo les explicaba la clase pasada, a lo que se llamaba figurativo, recordando que la palabra figurativo era darle una forma convencional. Por ejemplo, digámoslo así, un cuerpo humano, una forma geométrica, un espacio, una dimensión como tal. Figurativo, ¿por qué se le dice así? Porque son formas comunes y corrientes. Es decir, son formas a las que ya nuestro pensamiento, nuestro ojo, ya está acostumbrado. Son muy familiares entre nosotros. ¿Cómo no decirlo de esta manera? ¿Cómo no hablar del círculo? ¿Cómo no hablar del cuadrado? ¿Cómo no hablar de los rectángulos? Porque son formas geométricas que ya conocemos. El informalismo lo que busca, y esta unidad de estudio y este propósito lo que buscaba con ustedes es abrirnos a la creatividad y encontrar un mundo de posibilidades de cómo montar un diseño anaformista. Es decir, nuestra creatividad se iba a poner a prueba porque teníamos que encontrar resultados nuevos. No podíamos seguir encauzando nuestros trabajos o metiéndolos dentro de lo que ya conocemos dentro del arte, porque creemos que ahí está encapsulado todo, y no pasa así. De eso se trata el anaformismo. A pesar de que sea una forma abstracta, que no le logremos ver una estética e incluso que no nos parezca lindo ni bonito, pero tiene un significado y plasma un concepto que de dónde nace, del pensamiento, de la cabeza de quien haya originado la obra o el boceto. Eso es muy importante. No se nos puede olvidar, estudiantes de grado décimo. Lo importante del anaformismo, quiero hacer claridad en esto, como tal, no son los materiales. Algunos de ustedes me preguntaban que no habían tenido la posibilidad de conseguir el material por aquello que las papelerías y las misceláneas pues están cerradas a público con toda esta cuestión de la pandemia. Entonces, ¿cómo era posible solucionar esta cuestión del material? Dándole una respuesta, estudiante. El material es todo aquello que nos rodea y que podemos utilizar, desde cosas reciclables o material reutilizable hasta cosas de uso común escolar, como el papel, el vinilo. Por traerles un ejemplo de material reciclable, el cartón, las tapas, las latas de gaseosa, las latas de las bebidas tradicionales. Alumnos, de eso se trata la creatividad, de eso se trata el material como tal que podemos emplear en una obra. Semillas, granos, pasto, canela, ¿cómo no decirlo? E incluso, porque he visto otros trabajos de algunos de sus compañeros, hay gente que se ha dado a la tarea y la creatividad le llegó para montar incluso obras con cabuya tradicional, con la fibra de los costales. He encontrado trabajos con arroz, he encontrado trabajos con moldeo de plastilina, con vinilo, con el clásico acerrín, con café. Insisto, estudiantes de grado décimo, no nos coloquemos una tara y no nos coloquemos, como no nos cerremos a la posibilidad de que no podemos montar el boceto porque no tenemos el material, porque el material es cualquiera. Lo importante es que tengamos claro los 4 principios fundamentales para construir una obra de carácter informalista.
Y para eso lo invito a revisar 3 ejemplos con los que habíamos trabajado la sesión pasada. Revisando estos 3 ejemplos, entonces quiero hablarles del primero de los conceptos que importan en el arte informalista, estudiante. Hablamos de la matérica. Entonces, como le explicaba en la primera sesión de clase que le dedicamos a todo este tema del informalismo, recordemos que la matérica en última son todos los materiales extracotidianos o extrapictóricos, es decir, materiales fuera de lo común que nos pueden ayudar a construir la obra. Llamamos algunos materiales naturales, como las semillas, los granos, las fibras. Otros materiales que los hemos considerado más industrializados, como los clavos, como no hablar del vidrio, gránulos de metal, superficies rugosas, es decir, productos terminados que ya hayan sufrido un proceso de transformación o de fabricación. A eso se le denomina como metálico. Dentro de los materiales, dentro de los que podemos tener a consideración para esta obra, y también pueden ser los materiales pictóricos comunes y corrientes, como el vinilo clásico como tal. Pero ahí hay que hacer una observación. Si nos vamos a ir por la técnica del vinilo clásico como tal, entonces no se trata de coger una superficie y llenarla con salpicaduras de pintura. Me hago entender, estudiante, ni llenarla a brochazos disparatados, porque de una u otra manera, la matérica, cuando usted aplique el material, tiene que tener presente que al aplicarlo usted va a generar como una especie de capita. Es decir, perdón que lo haga de esta manera. Tenemos nuestra superficie y encima de la superficie aplicamos un material extrapictórico o no. Pero al aplicarlo de una u otra manera, va a quedar con una especie de relieve, llamémoslo así. De eso se trata la matérica. En sí, cuando se aplique el material extrapictórico o no extrapictórico, tiene que quedar aplicado en capas para que al de pronto, si se nos ofrece tocarlo, al someterlo a tratamiento de tacto, se sienta una sensación de grosor, de densidad de material. No importa, perdón que le insista tanto en esto, estudiante, no importa el material que usted haya escogido. Lo importante es que al aplicarlo sobre la superficie se genere una sensación de densidad, de grosor del material. Con esta última diapositiva, quiero que hablemos de los 2 últimos aspectos y de los que bastante fortaleza han de tener las obras informalistas. Estamos hablando de la gestualidad y estamos hablando de la espacialidad. Lo importante cuando usted monte su trabajo o monte su boceto es captar. El gesto en sí consiste en que usted logre plasmar a través de una acción lo que está sintiendo. En el boceto anterior era muy claro el gesto que se refleja en la mirada. Los ojos, o por decirlo así, la iris no están mirando hacia un frente como tal definido, pero hay una expresión en esos ojos. Quiero que se fijen muy bien en ese boceto en particular. Ahí la gestualidad está muy específica en la mirada del sujeto, que expresa algo. Cuando yo les explicaba este tema, lo que quería decir, el que compuso esta obra, la mirada implicaba o quería dar cuentas de lo que quería expresar era ese miedo que sentía, que lo corroía por no poder expresarse de una manera más libre, de decir todo aquello que sentía. Y ese gesto, que para mí representa la impotencia de no poder expresarnos, de no poder decir las cosas, lo supo capturar a través de una mirada.
No significa que usted lo tenga que hacer así, pero sí o sí para que su obra o su boceto pues tengan ese componente informalista como tal, debe tener un gesto capturado. Es decir, debemos ver algo mediante esa acción, ver algo que usted esté sintiendo en el momento, pero no explicado con palabras. Porque de últimas de eso no se trata, sino que la acción como tal debe verse reflejada ahí. ¿Ahí qué acción tenemos reflejada? La mirada, el verbo ver. Ahí está nuestra acción y ahí está nuestro gesto. Esa mirada implica un gesto de impotencia, de no poder solucionar las cosas tal vez, de no poder expresarse tal cual como lo siente el autor. Y cómo no hablarlo. Hay otro gesto que está ahí muy claro, que dimensionaron la acción a través de que encontraron la mano tapándole la boca. El autor manifestaba que también era otro gesto que tenía la obra, porque de una u otra manera sentía que todo aquello que tenía en su cabeza y en su pensamiento o en su corazón, porque también el informalismo nos va a dejar ver algo de cada uno de ustedes. Por eso les digo que no hay necesidad o no hay necesidad, no, sino que no se trata de ver dibujos convencionales ni obras comunes y corrientes, sino que la idea del informalismo es que puede haber algo de ustedes en cada uno de esos bocetos, en cada trabajo que los muchachos de 10-1, de 10-2 me presenten. Tengo la capacidad de ver una partecita pequeñita de su personalidad, de lo que cree que siente aquí en el corazón, o tal vez en su cabeza. Por eso, pero como eso es difícil expresarlo a través de una figura convencional o no normal, entonces apelamos a lo abstracto, porque ahí tal vez vamos a encontrar esa expresión que queremos de nuestro sentido, de nuestro sentimiento, de nuestro pensamiento. Y ahí quiero nuevamente hacer un llamado de atención, estudiantes, por favor, recuerden que no se trata de hacer por hacer, montar por montar o armar por armar. Lo que usted de una u otra manera nos está plasmando es un concepto, un pensamiento o una idea. Por eso no podemos recurrir a lo tradicional, a las figuras clásicas, a las formas que ya todo el mundo conocemos, porque de una u otra manera, como son formas que nosotros conocemos, pues no lo puede caracterizar a usted de ninguna manera. Entonces es muy importante y ahí es donde está la creatividad a la hora de hacer trabajos informalistas. Y para cerrar la explicación hablando de la espacialidad, esos materiales que usted escogió y esa figura, digámoslo así, que usted pretende armar, debe construir una espacialidad. Debe construir 3 dimensiones que se puedan ver y, por qué no en el de los casos, tal vez poderla palpar. Listo, estudiantes, distribuidos de la mejor manera posible. Ahí en el boceto que tenemos, en el último, en este que tuve que traer a colación, se preguntarán ustedes, profe, ¿dónde está la espacialidad construida ahí? Cuando colocaron la silueta de la mano por fuera, es decir, por estos espacios, aplicaron un material granular y lo pegaron, como hicieron una silueta, tal cual como cuando ustedes van, les ponía yo el ejemplo, como cuando ustedes van a la playa y van caminando sobre la arena húmeda y van dejando sus huellas. Ese es un ejemplo claro de cómo construir una espacialidad, pero no significa que así no funcione. Puede ser que dentro de con el mismo material que usted haya construido toda la obra, pueda aprender a construir espacios, a construir vacíos, ¿cómo no decirlo de esa manera? Ese es un ejemplo claro de cómo se construye una espacialidad con el material, que también lo debe tener el informalismo. Recuerden, estudiantes, y ya para cerrar esta sesión de clases, recuerden que en la obra que usted me proponga debemos encontrar los 4 componentes: la matérica, el tachismo, la gestualidad y la espacialidad. Bueno, para mí fue un gusto poderles servir en esta primera sesión de clase a través de videollamada. De todas maneras, sé que las dudas quedarán en muchos de ustedes, pero en nuestra sesión de clase normal tendremos la oportunidad de interactuar, ya sea por chat o ya sea por videollamada. De todas formas, estudiantes, quedo libre y disponible para cualquier tipo de duda, pregunta, sugerencia que usted me quiera hacer. La idea es colaborarle de la mejor manera posible. Estudiante, tenga usted una maravillosa jornada, que le rinda con esos trabajos, que los saque de la mejor manera posible. Y recuerde, en cualquier duda, sugerencia que necesite, de mi parte le voy a colaborar de la mejor manera posible. Estudiante.